Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Fernando Menoscal y en este nuevo video hablaré sobre dos temas. El primer tema consiste en configuraciones básicas de amplificadores de BJT de una etapa y el segundo tema es el transistor como interruptor y corte de saturación. A continuación hablaré sobre los dos temas. En el primer tema, que es configuraciones básicas de amplificadores de BJT de una etapa, estudiaremos las tres configuraciones básicas del amplificador BJT en los circuitos de CE, que significa de emisor común, y CB, que es base común, y CC, que es colector común. El amplificador de emisor común. A continuación mostraré un circuito donde vamos a poder ver la configuración básica del amplificador de emisor común. En la figura se muestra la configuración básica del amplificador de emisor común. El BJT está polarizado con una fuente de corriente constante, que se supone que tiene una elevada resistencia de salida. Un condensador CE conecta el emisor a tierra. Se supone que su capacitancia es suficientemente grande, de modo que su reactancia es tan pequeña que es despreciable a toda la frecuencia de interés de señal. Por lo tanto, CE en efecto pone en cortocircuito el emisor a tierra en lo que respecta a la señal. De modo correspondiente se establece una tierra de señal en el emisor y la corriente de señal circula por CE a tierra, derivando la resistencia de salida de la fuente de corriente. El condensador CE por lo tanto recibe el nombre de condensador de derivación. El amplificador de emisor común con una resistencia en el emisor. Decimos que si se incluye una resistencia en la trayectoria de la señal entre emisor y tierra, puede llevar cambios importantes en las características del amplificador. Por lo tanto, este resistor puede ser utilizado por el diseñador como eficiente herramienta en diseño para personalizar las características del amplificador y ajustarla a las necesidades del diseño. El amplificador de base común. A continuación se ilustra un circuito amplificador básico con BJT de base común. En la figura mostrada podemos observar un circuito. Ahí la base está conectada a tierra, la señal de entrada está acoplada al emisor por medio de un condensador grande de acoplamiento C y la señal de salida se toma en el colector. Como antes, el transistor estaba polarizado con una fuente de corriente constante cuya resistencia de salida se supone que es muy alta. Como la base es el terminal común entre los puertos de entrada y salida, el circuito recibe el nombre de base común o amplificador como base a tierra. Bien, ahora hablaré sobre el segundo tema, que consiste en el transistor como interruptor y corte de saturación. En este tema estudiaremos los modos de operación en corte y saturación. La región de corte la vamos a explicar a través de este circuito. Decimos, si el voltaje VI es menor de unos 0,5 voltios, la unión entre emisor y base conducirá a una corriente insignificante. De hecho, esta unión puede considerarse polarizada inversamente, y como la unión entre colector y base también está polarizada inversamente, CC es positivo. El dispositivo estará en modo corte. La región activa. Para activar el transistor tenemos que aumentar el voltaje XUI arriba de 0,5 voltios. De hecho, para que circulen corrientes apreciables, el voltaje de la base entre emisor debe ser de unos 0,7 voltios y el voltaje XUI debe ser más alto. La región de saturación. La región de saturación ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alta de lo que puede soportar, mientras se mantiene la operación en modo activo. A continuación vamos a comprender el ejemplo 4.13. Nos dice, deseamos analizar el circuito de la figura 4.51a para determinar el voltaje en todos los nodos y la corriente en todas las ramas. Supongamos que la beta del transistor está especificada por menos en 50.
Podemos observar al lado izquierdo el circuito con los valores que nos dan. Y vamos a solución y nos dice: ya hemos considerado este circuito en el ejemplo 4.3 y descubrimos que el transistor tiene que estar en saturación. Si se supone que este es el caso, tenemos B sub E, que es igual a más 6 menos 0,7, nos da a 5.3 voltios, y la intensidad del emisor, que es igual a B sub E sobre 3.3, reemplazando los valores, nos da a un 1.6 miliamperios, y el voltaje del colector es igual al voltaje del emisor más el voltaje del colector entre el emisor de saturación, es igual a más 5.3 más 0,2. esto nos da un valor de 5.5 voltios, y la intensidad del colector, que nos da igual a 0,96, y la intensidad de la base, que es igual a 0,64, y por lo tanto el transistor está operando a una beta forzada de, que es igual a una corriente del colector sobre una corriente de la base. Esto es igual a 1.5. Gracias.